Quien hace esta manifestación aparecería en cualquier estudio de opinión dentro de la categoría de los no alineados. No soy partidario del gobierno o alguno de los partidos y grupos que lo apoyan. Tampoco estoy afiliado a partido o grupo alguno que se defina como de oposición a aquel. No creo que el socialismo es la solución para el país, pero tampoco pienso que lo sea el liberalismo. Reconozco progresos en Venezuela en los últimos años para el nivel de vida de muchos venezolanos desaventajados y que hayan adquirido un reconocimiento social del que antes carecían, pero también me preocupo por la creciente inseguridad de las personas y por una prédica agresiva oficial que regala un pretexto y sirve de modelo a la delincuencia. No soy escuálido, pitillanqui o usufructuario cuarto republicano, y tampoco tupamaro, rojo rojito o bolivariano. Reconozco la inmensa deuda que tengo con nuestros libertadores, la que debo pagar con su respetuosa memoria, pero creo que el pueblo venezolano debe emanciparse de Bolívar, como un hombre joven que sale de la adolescencia y por ley de vida debe emanciparse de su padre por más que lo ame. Prefiero que mi descendencia viva en un mundo pluripolar, no en uno dominado por una sola potencia, independientemente de cuán poderosa o meritoria ella sea. Creo que a la par de China, India, Europa, Rusia, Australia, los Estados Unidos y las grandes naciones del Pacífico y de África, el condominio sudamericano debe estar presente como bloque en un concierto planetario que asegure la paz y la cooperación para superar los complicados problemas del mundo. Creo que el mundo debe enorgullecerse de su diversidad cultural, verdadera clave de sus logros futuros, que cada religión debe tener su espacio libre en la conciencia de la gente y que ninguna puede imponerse a las demás, mucho menos con la violencia. No existe guerra a la que pueda llamarse santa. Las tecnologías de la comunicación permiten ya que más de 1.000 millones de habitantes de la Tierra se conecten en la Internet. Entre nosotros, los venezolanos, más de 6 millones lo hacen casi todos los días. Esto significa que podemos compartir y aprender. En particular significa que la cultura política de cada uno de nosotros puede crecer, y por esto apruebo la noción de una democracia cada vez más participativa en la que ejerzamos nuestro derecho y cumplamos nuestra responsabilidad de ciudadanos. En esa nueva democracia mundial que se construye por minutos, como es natural, debo respetar el punto de vista de los demás y tengo fundados motivos para esperar respeto hacia los míos. Digo estas cosas para que se conozca claramente desde cuál posición asumo una postura sobre la enmienda constitucional acerca de la que tendremos oportunidad de expresarnos el próximo 15 de febrero de este año 2009. Para considerarla, me dirigiré a la esencia de la modificación propuesta, y para ello haré como si fuera la primera vez que se somete a nuestra consideración a fin de entender su verdadera sustancia. Prescindiré, por tanto, de discutir el sentido que tiene votar una segunda vez por algo que ya rechazamos y pasaré por alto el irrespeto que se nos hace con esta reiteración. En esencia se nos pregunta si queremos tener la posibilidad de elegir indefinidamente a una misma persona para los cargos por elección de nuestro aparato público. Esta es la pregunta que se somete a la consideración del poder constituyente originario, del pueblo, de la corona, del soberano. ¿En qué consiste esta soberanía? La soberanía se expresa en dos circunstancias, y la primera es que no existe sobre ella un poder superior. La segunda es que el soberano tiene poder absoluto para decidir cualquier medida pública, sin estar limitada por otra cosa distinta de los derechos humanos y los tratados internacionales válidamente contraídos. El límite impuesto por los derechos humanos no puede ser transgredido por ningún soberano. Ni siquiera un referéndum popular en el que voten todos los electores a favor puede aprobar la violación de la vida o la opinión de un solo ciudadano, puesto que su opinión y su vida son inalienables derechos suyos en tanto persona. Ningún soberano puede obligarme a creer en el liberalismo o el socialismo, puesto que tales cosas son asunto de opinión y es mi derecho decidir si las acepto o las rechazo.
El límite de los tratados internacionales en los que la República haya convenido válidamente proviene del hecho evidente de que si bien nuestra nación es soberana, existen muchas otras que también lo son y en este sentido son nuestros iguales. Dicho esto, ¿sería la reelección indefinida una violación de derechos humanos o de tratados internacionales válidos? En absoluto. Y sobre ella puede entonces decidir soberanamente el pueblo venezolano. El asunto no es entonces si tenemos potestad para decidir una cosa así, sino qué es lo que nos convendría decidir. El 15 de diciembre de 1999 y el 2 de diciembre de 2007 ya habíamos decidido que era inconveniente permitir, por ejemplo, más de una reelección presidencial. Es parte de una larga doctrina constitucional venezolana de origen bolivariano en el Congreso de Angostura que los mandatos excesivamente prolongados conducen a la tiranía. Ya casi sabemos de memoria lo dicho por Bolívar. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. No nos conviene la reelección indefinida. Es preciso decir no a la enmienda propuesta por este Ejecutivo que se ha disfrazado de Asamblea Nacional. La razón es simple. El mecanismo de la inconveniencia funciona a través del abuso. Imaginemos que en un futuro algún presidente llegare a controlar los poderes que debieran contrapesar el suyo, que su voluntad se impusiere sobre las deliberaciones del Poder Legislativo Nacional, que el máximo tribunal de la República le complaciere con jurisprudencia a la medida de sus deseos, que las autoridades electorales sesgaren sus dictámenes a su favor, así como se plegaren a su beneficio las instituciones pensadas para la defensa del pueblo. Supongamos más aún que un hipotético presidente tal empleare los militares que le deben en principio obediencia para sus fines políticos, así como todo medio radioeléctrico o impreso poseído o controlado por el Estado, y también la tesorería pública y la de sus empresas y entidades, incluyendo las reservas internacionales, e igualmente los vehículos de uso público para el transporte de adeptos voluntarios o forzados, como los empleados públicos obligados o pena de despido y persecución, y ocupara las paredes de edificios nacionales con el culto mural de su persona, y el tiempo de las emisoras privadas de radio y televisión para hablar interminablemente de sí mismo y desacreditar falazmente a quien ose disentir y desacatarle. Pensemos ahora que este gobernante imaginario quisiera reelegirse. ¿Qué diríamos de la imparcialidad y justicia de las elecciones a las que se presentara con esa cantidad de poder sin contrapeso alguno? Un poder que empleare hasta el punto de limitar o anular, por la vía de la persecución legislativa y judicial, las posibilidades reales de sus competidores. ¿Cuán democráticas serían esas elecciones? Sabemos que una situación como la descrita, por más exagerada que sea, no es enteramente imposible. Será entonces de la mayor utilidad pública que el soberano se proteja del abuso de sus mandatarios y de la mayor importancia que niegue la enmienda promovida por el presidente de la República el próximo 15 de febrero. El soberano estará mejor servido cuando disponga de más grados de libertad electoral, cuando los varios candidatos a un cargo público electivo puedan tener igualdad de oportunidades, no cuando un solo mandatario, inescrupuloso y abusivo, pueda inclinar desproporcionadamente la balanza de los recursos, del tiempo y del espacio a su exclusivo favor. Es esa la razón de fondo para negar la pretensión del actual presidente, el motivo principal para votar no el 15 de febrero. Digamos no a la vocación de tiranía.